Hoy, apreciados amigos, estaremos reflexionando y aprendiendo sobre la oración pública. Y dice la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, lo siguiente. Voy a leer de la versión bíblica, Nueva Versión Internacional. Dice allí: mientras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres. Había mujeres y niños en el pueblo, en todo el pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Apreciado hermano, señala que la situación no era muy satisfactoria allí en aquel momento. Algo grave estaba pasando, estaba sucediendo, porque estaban llorando. Había muchas lágrimas, había oración, había lamentos y había llanto amargo. Y el contexto de todo el texto muestra que cuando los israelitas volvieron de la cautividad en Babilonia, Esdras se sintió muy agobiado porque habían dejado de adorar al Dios verdadero. Y entonces su llanto y su oración pública fue tan ferviente y fervorosa que trajo una respuesta de arrepentimiento en el pueblo. Su oración hecha en público nos enseña entonces que cuando nosotros la hacemos, debemos honrar a Dios, debemos pedir perdón y bendición, como también suplicar el derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 7, Jesús también nos indica qué nosotros necesitamos hacer para que nuestras oraciones en público sean correctas. En primer lugar, deben ser oraciones libres de hipocresía, libres de prepotencia. No deben ser oraciones hechas para que nos vean como personas justas o espirituales. No, debe ser algo espontáneo que salga del corazón, algo puro. En segundo lugar, deben ser genuinas, que broten de ese corazón humillado. Deben ser también cortas, libres de vanas repeticiones, que edifiquen a los oyentes y los lleven también a conectarse con Dios. Las cosas de la vida íntima y personal no deben presentarse en la oración pública, porque esto no edifica a las personas que están a nuestro alrededor. El libro El Evangelismo, la página 111, nos da indicaciones claras de qué orar y cómo orar en público. Dice así: no necesitamos hacer largas oraciones en público. Con sincera sencillez debemos declarar nuestras necesidades al Señor y reclamar sus promesas con tal fe y confianza que la congregación sepa que hemos aprendido a prevalecer en oración con Dios. Los hermanos se sentirán animados a crecer y a creer en la presencia del Señor en esta reunión y abrirán sus corazones para recibir su rica bendición. Y es un texto pero muy interesante en la forma o qué necesitamos hacer para la oración pública. También el libro El Ministerio Pastoral, la página 207, nos dice: nuestras oraciones en público deben ser cortas y expresar los deseos reales del alma, pidiendo con sencillez y con una fe confiada y pura por las cosas que necesitamos. La oración de un corazón humilde y contrito es el aliento vital del alma hambrienta de justicia. Apreciado hermano, orar en público es un hermoso privilegio que Dios nos da. Sin embargo, debemos aprender a hacerlo. Cuando te toque orar en público, comienza pensando cómo orar en público y sobre qué cosas pedir en el momento que tengas que hacerlo. Recuerda que la oración debe ser directa, debe ser objetiva en relación a una necesidad específica. Así que ora con humildad, con sencillez de corazón, alaba a Dios, solicitando el perdón y el poder del Espíritu Santo para tu vida y para la vida de los que están presentes. Ora por la unidad, por el avivamiento de la iglesia, por el compromiso de la iglesia para la predicación del Evangelio. Porque en estos consejos está el secreto para tener oraciones públicas de poder. Te pregunto, entre la oración privada y la oración pública, ¿cuál es la que más practicas? ¿Por qué vas a orar cuando tengas que hacerlo en público?
Pídele a Dios que te ayude a no hacer pedidos personales cuando estés en público, sino que sean pedidos que edifiquen a cada uno de los oyentes y que edifiquen a la iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Dios, gracias por las enseñanzas maravillosas de tu santa palabra en este día, que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y también en nuestro crecimiento espiritual. Oh Señor, enséñanos a orar en público con corazón contrito y humillado, libre de repeticiones vanas o pedidos personales. Ayúdanos, oh Señor, para que la oración pública que elevemos delante de tu presencia edifique a cada persona que escucha y que ora con nosotros. Gracias, oh Dios, por tu amante perdón, por tu infinita misericordia. Concédenos ser mensajeros de bendición en todo lugar donde vayamos en este día. Que tu gracia y tu amor nos llenen siempre. Oh Dios, quedamos seguros y confiados en tus santas manos. Lo agradecemos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. En este día, apreciado hermano, te invito a que comiences a orar en público. Comienza a practicar. Ora en voz alta como si estuvieras orando en tu grupo pequeño o en la iglesia. Y comienza a escuchar qué estás pidiendo y cómo estás orando delante de la presencia de Dios. Comienza a practicarlo y Dios te dará la victoria para hacer mejores oraciones en público cuando estemos con otras personas y que también podamos edificarlos para la honra y la gloria de Dios. Que Dios te guarde en este día, que Dios te llene de bendición y que la oración pública también sea una bendición para tu vida.